Algunas traiciones no explotan de golpe. Se deslizan lentamente, como sombras colándose por debajo de una puerta cerrada. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de infidelidad. Es un descenso a una pesadilla. Y recuerda, cada palabra viene de alguien que la vivió. Antes de comenzar, necesito que seas parte de este viaje. Si alguna vez sentiste el dolor de la traición, escribe uno en los comentarios. Si has tenido la fortuna de no vivirlo, escribe 0. Tu voz alimenta este canal y juntos sacaremos a la luz historias escondidas en la oscuridad. Ahora sí, empecemos. Daniel tenía 30 años y vivía en la tranquila ciudad de Hazelfield, Oregón. Su esposa, Clare, de 25, llevaba casi 6 años a su lado, 3 de ellos como esposos. No tenían hijos, ni propiedades, solo una casa alquilada y deudas que superaban sus ahorros. Daniel trabajaba sin descanso como el principal proveedor del hogar, ganando $4.000 al mes, mientras que Clare, con su empleo a medio tiempo, aportaba unos 1.500. A ojos del mundo, parecían estables. Pero por dentro, Daniel sentía un peso, la sensación de que él lo daba todo, mientras Clare solo daba lo que quería. Un rayo de escape apareció gracias a su trabajo. Un compañero lo invitó a unirse a una liga recreativa de fútbol. Daniel aceptó encantado, necesitaba camaradería. Clare también empezó a asistir a los partidos. Al principio, Daniel creyó que iba para apoyarlo, pero con el tiempo notó la verdadera razón, el alcohol. Él bebía con control. Ella no. Clare se reía sin filtro, se tambaleaba y volvía borracha en el coche de Daniel. Después de los partidos, el equipo solía reunirse en pizzerías, bares o en casa de alguien. Al principio parecía inofensivo. Hasta una noche, 2 semanas antes del derrumbe. El equipo planeó reunirse en casa de Marcus, un compañero en quien Daniel confiaba, incluso lo llamaba amigo. La casa estaba a 1 hora, en Riverside. Daniel dijo que no iría, tenía turno temprano al día siguiente. Pero Clare no había terminado. De camino a casa, con el celular iluminándole el rostro, le escribió directamente a Marcus. ¿Puedes llevarme a la fiesta? Después se giró hacia Daniel y le preguntó si podía ir. Él respondió que no. Que quería que se quedara con él, que volvieran juntos a casa. Lo que recibió a cambio fue silencio. Un silencio espeso, cargado de alcohol y resentimiento. Al llegar al garaje de su casa, unas luces iluminaron el auto. Era Marcus. Lo seguía. Antes de que Daniel pudiera detenerla, Clare abrió la puerta del auto y se subió al de Marcus. Daniel se quedó inmóvil, hirviendo por dentro. Esa noche fue la chispa. Pero el incendio aún no había comenzado. La traición rara vez se anuncia. A veces espera, enterrada en un dispositivo olvidado, hasta que una chispa la despierta. Una semana después de aquella noche, Daniel encontró algo que destrozaría todo lo que creía saber sobre su esposa. Clare tenía un iPad viejo, guardado en un cajón, sin batería desde hacía meses. Una tarde, más por aburrimiento que por sospecha, Daniel lo conectó a cargar. Cuando por fin se encendió, notó algo. Clare nunca había cerrado sesión de sus cuentas. Al principio revisó sin atención, mensajes, fotos, nada extraño. Hasta que vio un nombre. Marcus. Lo que siguió no era amistad. Era suciedad. Mensaje tras mensaje, detalles explícitos llenaban la pantalla. Clare se jactaba con Marcus de la noche en que se fue con él. No solo con él, sino con otro compañero del equipo también. No solo lo admitía. Lo describía con entusiasmo grotesco. Las horas, los lugares, incluso dentro de la misma casa que Daniel estaba pagando. El estómago se le revolvió. El iPad cayó al suelo de sus manos. Corrió al baño y vomitó hasta que todo su cuerpo tembló. La traición tiene sabor. Y quema al tragarla. Cuando Clare regresó esa noche, Daniel la enfrentó. Con voz temblorosa, pero firme. Clare, lo sé. Lo vi todo. Ella lo negó al principio. Los ojos nerviosos, la boca llena de excusas rápidas.
Pero Daniel tenía pruebas. Le mostró el iPad, la pantalla aún encendida con sus mensajes. La máscara cayó. Se quebró. Lloró, y confesó. No solo una vez. Varias. No solo Marcus. Otro más. No solo fuera de casa. En su cama. En su hogar. No era una aventura. Era una burla. El aire se hizo pesado. Clare, entre lágrimas, intentó culpar al alcohol. Que no era ella, que era la bebida, las fiestas, las noches borrosas. Suplicó perdón. Pidió olvidar. Que era una enfermedad, no una decisión. Pero Daniel no podía desver lo que había leído. Ni desoír sus risas escritas a otro hombre. Esa misma noche, Clare hizo sus maletas y se fue. Dijo que se quedaría con su familia por un tiempo. Daniel se quedó solo. En una casa llena de silencio y de recuerdos ahora envenenados. Su matrimonio no se había roto. Se había pulverizado. Y en el fondo, él lo sabía. Esto recién comenzaba. La mañana después de que Clare se fue, la casa estaba en silencio. No había tazas chocando en la cocina, ni susurros distraídos, solo un vacío que se aferraba al pecho de Daniel. Debería haber sentido alivio. Pero sintió algo más peligroso. Culpa. ¿Fue mi culpa? ¿La empujé a esto? ¿Pude haber hecho más? Ese es el veneno de la traición. Te hunde el cuchillo, y luego te convence de que tú lo entregaste. Días después, Clare regresó. No con disculpas, sino con explicaciones. Dijo que no era ella, era el alcohol. Que la bebida le nublaba la mente, le borraba los límites, la empujaba a los brazos de Marcus. Juró que ni siquiera recordaba algunas de las noches que describió con tanto detalle en los mensajes. Daniel la escuchaba, con los puños cerrados. Una parte de él quería creerle, porque creer significaba esperanza. Y esperanza significaba no tener que quemar su matrimonio. Clare prometió todo. Asistir a Alcohólicos Anónimos. Ir a terapia. Incluso terapia de pareja. Lloraba, temblaba, decía que quería reconstruir lo perdido. Claro, Daniel no podía sacar de su mente las palabras que ella misma había escrito, riéndose de su traición. Aún así, él dudó. Porque todavía recordaba a la mujer de la que se había enamorado. La que reía con él en viajes nocturnos, que le tomaba la mano bajo el cielo estrellado. ¿Seguía allí? ¿O estaba enterrada bajo mentiras y alcohol? Daniel no lo sabía. Solo sabía que estaba perdido. Y en esa niebla, había una decisión esperándolo. Pero mientras Clare hablaba de redención, Daniel, en silencio, hizo otra cosa. Llamó a un abogado. Sentado en esa oficina fría, con papeles extendidos ante él, escuchó por primera vez una palabra que lo golpeó como un veredicto. Divorcio. El abogado habló de cuentas, bienes, protecciones legales. Daniel asentía, pero por dentro todo se desmoronaba. Aún así, se fue sin firmar. No estaba listo. No todavía. En casa, Clare lo abrazó, le habló de esperanza, de segundas oportunidades. Él no respondió. Solo guardó silencio. Pero algo había cambiado. Él ya no era el hombre que no sabía qué hacer. Era uno que empezaba a planear. Porque una cosa era clara. La confianza había muerto. La promesa de reconstruir no duró mucho. Mientras Clare escribía horarios de terapia y hablaba de sobriedad, la confianza de Daniel ya estaba muerta. No podía creerle. Así que en silencio, se armó, no con perdón, sino con vigilancia. Cada contraseña que ella olvidaba cambiar. Cada cuenta sincronizada. Cada ubicación compartida. Daniel comenzó a mirar. Los registros de llamadas. Mensajes. Lugares. Si Clare creía que su traición lo había dejado ciego, estaba equivocada. Él lo veía todo. Al mismo tiempo, siguió reuniéndose en secreto con abogados. El consejo siempre era el mismo. Corta todo. Protégeme tus finanzas.
Actúa rápido. Pero Daniel aún dudaba. Necesitaba claridad. Quería oírlo, de alguien neutral. Entonces llegó la sesión de terapia. La primera juntos. Una oficina silenciosa. Colores apagados. Aire frío. Clare habló primero. Con una voz temblorosa, habló de arrepentimiento, de errores, de querer sanar. Daniel guardó silencio. Dejó que sus palabras llenaran la habitación. Y entonces, las cortó de golpe. No quiero arreglar esto. Quiero el divorcio. El silencio fue brutal. Clare se quebró. Pidió ayuda a la terapeuta, casi gritó. Dile que luchar vale la pena. Pero la terapeuta no la defendió. Miró a Daniel. Asintió. Y dijo calmada. Tiene derecho a irse. Su decisión es válida. Por primera vez en meses, Daniel sintió algo parecido a claridad. No paz. Aún no. Pero sí, dirección. Después de eso, las sesiones cambiaron. Ya no eran juntos. Eran solo para él. En esa oficina, sin ser juzgado, Daniel habló. De su rabia. De su dolor. De cómo cada noche volvía a leer los mensajes, aunque ya sabía lo que decían. La terapeuta le dijo. La sanación llegará con distancia. Pero Daniel no podía alejarse. Porque la traición ya vivía dentro de él. Había dicho la palabra. Divorcio. No era una amenaza. Era un camino. Y sin que Clare lo supiera, él ya lo estaba caminando. Daniel pensaba que ya había visto lo peor. Que una vez revelada la traición, ya no podía doler más. Estaba equivocado. Una noche, mientras revisaba los dispositivos sincronizados de Clare, vio algo nuevo. Un icono desconocido. Una aplicación de mensajes secretos, diseñada para borrar conversaciones con un solo toque. El corazón se le aceleró. Con manos temblorosas, logró entrar. Y allí estaba. La verdad. Cruda. Sin excusas. Clare no había parado. Seguía viéndose con Marcus. No una vez. No por error. Sino constantemente. Deliberadamente. Incluso después de las lágrimas. Después de suplicar perdón. Después de ir a terapia y jurar que quería salvar el matrimonio. Sus mensajes a Marcus no eran de alguien borracho o perdido. Eran claros. Directos. Deseosos. Daniel sintió que el pecho se le hundía. El dolor ya no era una puñalada. Era un incendio. No era el alcohol. No era una confusión. Era elección. Una y otra vez. Esa noche, Daniel tocó fondo. Solo, en su habitación, el silencio se volvió peligroso. El pensamiento oscuro apareció. ¿Y si acabó con todo? Juntó pastillas en su mano. Lloró. Se quedó mirando la nada. Buscando una salida que no encontraba. Y entonces sonó el teléfono. Era su hermana. Insistió en verlo. Fue a su casa. Lo encontró roto. Y no lo dejó solo hasta que el peligro pasó. Al amanecer, Daniel hizo algo que nunca había hecho. Se rindió al control. Le entregó el iPad y las pastillas a un compañero de trabajo. Alguien de confianza. Alguien que pudiera protegerlo de sí mismo. Ese fue el momento en que entendió algo. La traición no solo estaba destruyendo su matrimonio. Estaba intentando destruirlo a él. Y si no luchaba, podría ganar. Daniel ya no lloraba. Ya no gritaba. Se había roto tanto, que algo dentro de él se endureció. Cuando volvió a confrontar a Clare, no hubo discusiones, ni lágrimas, ni reproches. Solo silencio. Frío. Calculado. Le mostró las pruebas. Los mensajes nuevos. Los encuentros con Marcus mientras ella hablaba de rehabilitación. Y entonces, sin levantar la voz, le dijo. No vas a pelear este divorcio. Si lo haces, enseñaré todo. Cada mensaje.
Cada detalle. Perderás a tu familia. Tu reputación. Esto puede ser limpio o puede ser sucio. Tú decides. Clare se quedó pálida. Temblando. No porque sintiera culpa, sino porque entendió que Daniel no estaba mintiendo. Aceptó. Daniel no sintió victoria. Sintió vacío. Porque aunque ella prometió cooperar, sus movimientos decían la verdad. Seguía viéndose con Marcus. Seguía mintiéndole a su familia. Seguía asistiendo, supuestamente, a reuniones de AA, mientras en realidad se hundía más en su doble vida. Daniel lo veía todo. Ya no como un hombre dolido, sino como un estratega. La guerra no era por amor. Era por dignidad. Por libertad. Por sobrevivir. Daniel entendió que no debía reaccionar más. No más gritos. No más ruegos. Solo acción. Silenciosa. Precisa. Presentó los papeles de divorcio sin avisarle. Retiró su nombre de cuentas bancarias compartidas. Revocó accesos digitales. Empacó sus pertenencias poco a poco. Limpió su vida, de ella. Clare, ingenuamente, creyó que él estaba cediendo. Que tal vez el matrimonio podía salvarse. Que su actuación funcionaba. Daniel la dejó creerlo. Porque el que controla la verdad, controla el final. Pero las mentiras no duran para siempre. Una noche, un familiar la vio en un restaurante. No estaba en AA. No estaba en terapia. Estaba con Marcus. Riéndose. Tomada de su brazo. La noticia se esparció. La imagen de esposa arrepentida se resquebrajó. Y cuando llegó a los oídos de Daniel, algo dentro de él se quebró de nuevo. Pero no de dolor. Esta vez, de indignación. La enfrentó. No como un hombre herido, sino como alguien que ya no tenía miedo. La máscara cayó. Ya nadie creía sus lágrimas. Ni siquiera su familia. Y por primera vez, Daniel no tuvo que decir nada. La verdad hablaba sola. Una vez que la verdad salió a la luz, todo se derrumbó rápido. Clare dejó de ocultarse. Ya no fingía. Aparecía con Marcus en público, como si nada de lo que había hecho importara. Al principio, Daniel se preparó para lo peor. Pensó que la gente lo juzgaría, que lo llamarían rencoroso, exagerado, débil. Pero entonces, hizo algo diferente. Habló. Mostró pruebas. Mensajes. Fechas. Capturas de pantalla. Traiciones escritas con la letra de ella. Y la marea cambió. Amigos. Familia. Incluso aquellos que al principio lo dudaron. Se pusieron de su lado. Clare, en lugar de arrepentirse, se hundió más en su papel. Publicaba fotos con Marcus. Sonrisas falsas. Frases de amor verdadero. Y luego llegó el colmo. San Valentín. Una publicación con corazones rosas. Finalmente con el hombre que siempre debía elegir. Daniel lo vio. Y por primera vez, no sintió que lo destruía. No era dolor. Era asco. Y encima de eso, algo nuevo. Desapego. El divorcio ya estaba casi terminado. Y cuando el último documento llegó, decía: cero manutención para Clare. Ninguna deuda para Daniel. Corte limpio. Sin cadenas. Clare había mentido, engañado y humillado. Pero Daniel salió libre. Ella pensó que lo había destruido. Pero en realidad, solo se quitó a sí misma de su vida. Por primera vez, Daniel miró su casa vacía. Y no sintió soledad. Sintió ligereza. Herido, sí. Marcado para siempre, tal vez. Pero libre. Durante un tiempo, Daniel creyó que la tormenta había pasado. El divorcio estaba firmado. Clare se había ido. Marcus estaba con ella. Todo parecía, finalmente terminado. Pero el caos regresó. Meses después, un primo político le contó algo que lo dejó helado. Clare se había casado de nuevo.
No con Marcus. No con alguien con quien hubiera construido algo real. Sino con un hombre de Tennessee a quien apenas conocía en persona. Se casaron casi de inmediato. La noticia no solo sorprendió a Daniel. Sorprendió a todos. Era como si Clare estuviera huyendo, no sanando. Saltando de un vínculo roto a otro, como quien cambia de disfraz. Al principio, Daniel se quedó en silencio. Sintió una punzada en el pecho, no por amor, sino por incredulidad. Luego, algo diferente. Alivio. Porque entendió algo. No solo ya no era su problema. Clare estaba fuera de su vida, fuera de su estado, fuera de su mundo. Ella había llevado su caos a otro lugar. Y por primera vez, esa distancia se sintió como protección. El desastre continuaría. Pero ya no sería sobre él. Sería la historia de ella. Con otra víctima. En otro lugar. Meses después, Daniel empezaba a sanar. Las noches ya no dolían tanto. Había días en los que ni siquiera pensaba en ella. Pero los fantasmas son insistentes. Una noche, desplazándose sin pensar por redes sociales, Daniel vio un video. Un gender reveal. Globos azules. Confeti. Y Clare. Con su nuevo esposo. Sonriendo. Esperando un hijo. Fue solo un segundo. Pero lo destrozó. No por ella. Sino por lo que representaba. La paternidad. El sueño de tener una familia a los 32. Algo que él había querido construir, y que ella había destruido sin mirar atrás. Sintió como si todos los avances se derrumbaran. Pero esta vez, no se quedó abajo. Lloró. Respiró. Y luego se levantó. Porque entendió algo vital. Esa no era su historia. Ese no era su final. Era el de ella. Él todavía tenía vida. Tenía tiempo. Tenía esperanza. Y cada día que pasaba sin pensar en Clare, era una victoria. Daniel fue traicionado. Humillado. Casi destruido. Pero sobrevivió. Y eso, es una forma de victoria.